Hola, hola, ¿qué tal, mis amigos? Saludos. Hoy vengo a compartir con ustedes un mensaje que creo que va a ser corto, pero esta mañana cuando venía de entrenar vino a mi mente o cruzó por mi mente esta frase que tal vez usted la ha escuchado muchas veces. em, Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Yo sé que esa es una frase que, por ejemplo, en el mundo de la programación neurolingüística, el PNL, se utiliza mucho, área que por cierto no, de la cual no soy muy fan, pero eso es otro tema. Sin embargo, es una frase que he sabido viene de corrientes filosóficas como el estoicismo o la psicología humanista. En fin, por alguna razón esa frase cruzó mi mente esta mañana y quise pasar a compartirla porque lo que he encontrado curiosamente, basado en N cantidad de conversaciones que mi profesión me permite tener como coach, es que hay creo que una interpretación muy escueta con respecto a esta frase. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Lo que quiero decir es que por lo general, la mayoría de las personas cuando interpretan ese con lo que tiene, inmediatamente piensan en elementos externos. Cada quien hace lo que puede con el dinero que tiene. Cada quien hace lo que puede con la salud que tiene. Cada quien hace lo que puede con el empleo que tiene. Cada quien hace lo que puede con la familia que tiene. Por lo general, la interpretación de con lo que se tiene tiende a ser externa, tiende a vincularse a elementos que yo como individuo tengo de forma externa. Pero pocas veces, lastimosamente, pocas veces se interpreta aquel con lo que tiene desde un punto de vista interno. ¿Qué es lo que tenemos interno? Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Hagamos de esto un ejemplo práctico. Una persona puede tener eh, escasos recursos financieros y un gran deseo de emprender un negocio, de mejorar su situación financiera, de tener un empleo, un negocio propio o de conseguir un empleo mejor, qué sé yo. Ahora, si su situación financiera es escasa, pues lo que tiene financieramente es muy poco. Sin embargo, internamente, y me refiero mentalmente, aquí hablamos de un tema de mindset, mentalidad, forma de pensar, cuando nuestra mentalidad es mucho más elevada que nuestra circunstancia externa, las posibilidades son infinitas. Y nuestra circunstancia externa no se convierte en una limitante. Pero cuando nuestra mentalidad, cuando nuestra forma de ver las cosas, nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, nuestros juicios son limitantes, usualmente las posibilidades para crear una nueva realidad en nuestra vida tienden a ser limitantes. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, indistintamente de la situación, de la circunstancia, podemos hablar de negocios que estén camino a la quiebra y que quieran recuperarse. Podemos hablar de negocios que están muy bien, pero que de una forma u otra desean multiplicar, duplicar sus revenues, sus ventas. Podemos hablar de una persona desempleada buscando tener empleo. Podemos hablar de un colaborador de empresa buscando una promoción o una mejor realidad. En fin, podemos hablar de N circunstancias de vida alrededor de un individuo y la clave de todo realmente está internamente, en nosotros, en nuestra mente, particularmente en nuestra forma de pensar. Diríamos el mindset, pero incluso va más allá que el mindset o la mentalidad. ¿Por qué razón? Porque la mentalidad está completamente vinculada con una mejor forma de ver las cosas. O sea, convertir pensamientos negativos en positivos, ser más optimistas, tener una mejor actitud, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no está mal. Aún así, si vamos un poco más allá y comprendemos cómo verdaderamente funciona nuestra mente y qué es aquello que realmente nos permite sentirnos bien o mal indistintamente de las circunstancias, nuestros pensamientos, comprendemos cómo estos funcionan en nuestra mente, cómo llegan y cómo puedo yo actuar en mi vida de una forma determinada, indistintamente de lo que estoy pensando, eso lo cambia todo.
Pero básicamente es em, cada quien, cada quien hace lo que puede en su vida, en sus circunstancias, con las herramientas que tiene. Claro que las externas suman, por supuesto, pero la clave está en cuántas herramientas internas, o sea, en cuánto he crecido yo internamente. Mientras tengo un nivel de conciencia más elevado, un nivel de mentalidad más elevada, cuando tengo un nivel de control, no de control, sino más bien de conciencia sobre mis pensamientos de forma más elevada, es mucho más factible crear nuevas realidades en nuestra vida. Un ejemplo rápido para despedirme, un ejemplo personal. Hace 9 años, tengo 10 años de dedicarme a mi negocio y hace 9 años yo estaba prácticamente en la quiebra. Mi primer año de negocio fue desastroso. Como el escenario ha sido de muchas personas, definitivamente fue desastroso para mí. El primer año fue terrible. Y al margen de ese año, conversando con una amiga coach, ella me preguntaba, eh, ¿qué crees que necesitas para salir adelante? Fue una excelente pregunta. Mi respuesta fue inmediata. Ni siquiera la procesé, fue inmediata. Ya estaba precreada. Mi respuesta inmediata fue dinero. Lo que necesito es dinero. Si yo tuviera más dinero, podría crecer, podría hacer crecer el negocio. Porque no tenía ni para ponerle combustible al auto, no tenía ni para ir a pagarme un café, mucho menos para invitar a alguien a un café a conversar. Entonces en mi mente, lo que yo tenía era una creencia de que el dinero mismo me estaba limitando de poder ir a crear más dinero. Ella me respondió con una única frase y fue lo último que me dijo. Ahí está tu problema, exactamente ahí. Y yo volví a confirmarlo. Claro, ahí está mi problema, me falta dinero. Y no, ella respondió, no, tu problema está en que crees que tu problema es la falta de dinero. Yo me enojé, yo me molesté, yo dije, claro que me falta dinero, claro que necesito dinero, claro que las cosas están terriblemente mal financieramente, pero yo me fui con esa frase, me fui con esa pregunta, ¿qué creo yo que es lo que me está limitando de crear el negocio, de crear impacto, de crear clientes, etcétera? Y me fui con esa pregunta y me fui con esa frase, al punto que me tardé alrededor de 4 días y en el transcurso de los 4 días contemplé, bueno, si no es, si no es dinero lo que me está, o la falta de dinero, lo que me está limitando de sacar adelante mi negocio, entonces, ¿qué es? Y a partir de ahí comencé a darme cuenta de que tenía una gran cantidad de recursos a mi alcance que podía perfectamente utilizar indistintamente de cuánto dinero tuviera. Tenía la facilidad de poder conversar con N cantidad de personas, tuviera o no tuviera un 5 en mi bolsa. Y me di cuenta de que había creado una creencia, una historia, un cuento, una película de terror vinculada a que si mi billetera, si mi cuenta bancaria no crecía, yo no tenía cómo hacer crecer mi negocio. Eso era mentira. Pero los recursos que yo tenía en ese momento, no lograba hacer más porque cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Y lo que yo tenía mentalmente era una gran restricción y limitación mental. Pensamientos, creencias. 4 días después de aquella conversación logré romper esa barrera. Me di cuenta que eso era absurdo. Me di cuenta que tenía más recursos de aquellos de los que era consciente. Como ahora tenía más, podía hacer más. Y así fue. Y literalmente, en 2 meses, mi negocio tuvo un giro. Y de ahí el resto es historia hasta la fecha. Así les podría contar cualquier cantidad de ejemplos personales y de clientes. Resumen, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Pero cuando escuchemos o contemplemos esa frase o estemos en el proceso de, de resolver o de crear algo nuevo en nuestra vida, no nos basemos solamente en contemplar cuáles son los recursos externos que tenemos. Fantástico tener una buena lista de recursos externos, pero aún más importante es cuáles son aquellos recursos internos con los que yo cuento, porque haré lo que pueda con ellos. Y si ellos no son suficientes, sería muy buena decisión comenzar a invertir en elevar
ese baúl de recursos internos, nuestra forma de ver las cosas. Wayne Dyer decía, cuando cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian. Un abrazo amigos, éxitos en el resto de esta semana, bendiciones y nos vemos muy pronto.